Martes 27 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada jornada a este espacio, a esta revista de prensa, donde vamos como cada mañana a repasar las informaciones que aparecen publicadas en los diarios de Córdoba y provincia, el diario de Córdoba, la ABC, el diario El Día. Como cada martes nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido, como saben, director del Día de Córdoba. ¿Qué tal, José Luis? Gracias por tu visita, por tu colaboración. Habitualmente de los martes, como les digo. Veíamos antes de comenzar este programa que hay bastante información repetida en todos los periódicos. Vamos a empezar por la foto, que de nuevo la foto nos remite a Moguer, a Doñana, a Huelva. Foto del diario Córdoba. La Junta no permitirá que se recalifique lo quemado, bueno, foto no, titular de apertura. La Junta no permitirá que se recalifique lo quemado, con una foto del camping de Doñana, que quedó totalmente carbonizado. En el ABC una foto de un operario, de un integrante del Infoca. El fuego frenado a las puertas de Doñana, titula el grupo Vocento. Y el diario El Día, catástrofe ecológica, el incendio, esa es la foto del ABC, la del Día, el incendio se queda a las puertas de Doñana, pero arrasa cientos de hectáreas de gran valor. Dice el diario El Día que puede ser que se ha provocado. La Guardia Civil investiga el origen de varios focos simultáneos en Moguer. Susana Díaz asegura que ni una sola hectárea será recalificada y cerca de 500 operarios del Infoca y de la Unidad Militar de Emergencia han participado en la extinción. Bueno, ya se puede casi hacer balance porque afortunadamente el incendio está al menos perimetrado. Parece que durante el día de hoy se esperaba sofocar por completo el incendio que ha asolado este preparque de Doñana. Sí, como nosotros titulamos hoy, esto... aunque tenemos la fortuna de que no ha llegado a la zona declarada como parque nacional, sí es verdad que la zona declarada como parque natural ha sufrido un daño devastador. Como nosotros decimos hoy, es una catástrofe ecológica y yo creo que es un asunto que aunque estamos hablando de periódicos provinciales, que afecta a toda Andalucía, ¿no? Porque tengamos en cuenta que Doñana es no solo el gran pulmón de todo el sur, sino una referencia a nivel europeo que yo creo que debemos tener en cuenta. Patrimonio de la humanidad a nivel mundial. Sí, exactamente, o sea, es patrimonio de la humanidad y además yo creo que una catástrofe de este tipo yo creo que era algo inesperado, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención es que la Guardia Civil ya tenga sospechas de que se ha provocado y no sé, esto como ocurre siempre en todos estos casos, veremos a ver qué intereses con el paso del tiempo hay detrás, por qué se ha llegado a esta situación. Y desde luego lo que hay que alabar es el trabajo del personal del Infoca y de la UME y de otros servicios de bomberos provinciales y tal que se han sumado para que durante estas 48 horas se pueda al menos perimetrar el fuego y que no siga avanzando, ¿no? Hemos leído en varios periódicos que la Junta, Susana Díaz, ha asegurado que no se va a recalificar nada, porque por muy raro que parezca, hoy por hoy es posible, la ley de montes permite recalificar suelos devastados por el incendio, algo que lo que hace es beneficiar al delincuente, al infractor. Claro, aquí en Andalucía no tenemos esa cultura porque hemos tenido incendios importantes y demás, pero luego las recalificaciones y demás se han mirado un poco más con lupa, ¿no? Pero sí tenemos ejemplos, no ni siquiera en este siglo, sino a finales del siglo pasado, ¿no? Podemos recordar el caso de determinadas zonas de Galicia o incluso en la zona interior de la Comunidad Valenciana, donde se han recalificado suelos y casi inmediatamente después de que lo haya devastado un incendio, ¿no? Yo creo que esto debería de ser una política de alguna ley de ámbito estatal que desde luego estas cosas no las permitiera por mucho que se diga, porque como tú bien dices, se beneficia al infractor o posibles intereses ocultos que a nosotros se nos escapan, ¿no? Luego, el último reflexión que a mí siempre me sale con un incendio, ahora hay que felicitar, por supuesto, al Infoca, a los bomberos, a la Unidad Militar de Emergencia, pero ¿no hubiera hecho falta quizá un trabajo previo para evitar esta magnitud del incendio? Quiero decir, se critica mucho que no hay cortafuegos porque no se hace labores preventivas durante el resto del año, que se permite mucho monte bajo, cuando el campo está tan seco. Si se hubiese eliminado parte de la maleza, quizá el incendio fuese más fácil de perimetrar, pero es que el campo está muy expuesto al fuego. Sí, yo creo que hay un trabajo, el trabajo complicado, lo que yo he conocido a pie de campo, cómo se trabaja en el Infoca, cómo se trabaja hace ya algunos años, y la verdad es que es complicado, ¿no? Poder realizar trabajos preventivos en todas las zonas sensibles, ¿no? Yo creo que más o menos se realiza un trabajo desde mi punto de vista correcto, aunque mejorable, coincido contigo en que es mejorable. Lo único que ocurre es que cuando está detrás la mano del hombre y de manera intencionada es muy difícil, por mucho cortafuegos que haga, porque además esto no es un señor que llega, enciende una cerilla o un mechero y aquí empieza a arder, sino que
Normalmente hay 3-4 puntos de entrada de fuego y al final se diseña de manera que evita esos cortafuegos, aunque es verdad, y coincido contigo, que las labores de prevención podrían ser desde luego mejorables, sobre todo en estas zonas muchísimo más sensibles y de gran valor ecológico. Claro, porque aquí el fuego se ha detenido porque ha cambiado el viento y porque se han encontrado cortafuegos que la carretera que va de Moguera al monte. Si no, el fuego se hubiese extendido. Claro, pero tenemos, ya te digo, tenemos ejemplos en otras comunidades, o lo que ha pasado recientemente en Portugal, lo estamos viendo, o en Galicia no hace tanto tiempo. Es muy complicado que solo con labores preventivas, sobre todo cuando está el factor humano detrás de ese fuego, se pueda llegar a evitar. Pues de una catástrofe ecológica a otra, trae el diario El Día también, por ejemplo, que la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir localiza 4,5 toneladas de peces muertos en el río, en el Guadalquivir. Ambrosio descarta restricciones de agua, bueno, vemos a puntos para porque es otro. También el diario Córdoba habla del tema de los peces, del tema de la mancha de Alperujo. La mancha de Orujo se aleja de Córdoba y deja casi 5 toneladas de peces muertos, dice el diario Córdoba. La Confederación Medio Ambiente buscan esclarecer lo ocurrido. También una referencia, creo, el diario a veces. En principio, catástrofe ecológica. ¿Hay alguna ya reacción social? ¿Ya hay convocada una concentración, unas protestas de ecologistas? Y sobre todo da la sensación, Juan, que es verdad que esta empresa, Olícola Altejar, no tiene pensado verter probablemente el río. Pero bueno, porque hay una balsa tan cerca de Guadalquivir y si no hay intención de verter, que es la duda que nos queda a todos. Claro, estamos otra vez un poco en la misma circunstancia que hablábamos antes, ¿no? Se permiten esas balsas tan cerca del río, tan cerca de cauces, que al final cuando hay algún incidente, algún error, ya sea humano o técnico, nos encontramos con que al cauce llega de momento pues no sé cuántas toneladas de orujo podía haber caído, ¿no? De todas maneras, esto no es nuevo, es algo que, si no en el Guadalquivir, en otros ríos importantes de la provincia nos hemos encontrado, en el Genil no hace tantos años, en el propio arroyo Marbella, en la zona de Baena, en fin, que es algo que en mayor o en menor medida, no con la importancia que ha tenido ocurre, ¿no? Yo creo que esto se trataría de buscar soluciones con más inspecciones por parte del medio ambiente y que esas balsas no solo estén construidas, sino que haya, por eso está la policía autonómica, que haya un mayor control de en qué situación se encuentran esas balsas, primero para que no rebosen, o segundo para que no haya ningún deterioro, ninguna fuga que pueda terminar en este tipo de situaciones, ¿no? Recordemos que hasta el año 81 permitía la ley verter directamente el Alpechín al río, y recordemos los olores que había en Córdoba hasta esa fecha. Luego se ha prohibido, ya no se puede verter ni siquiera después de descontaminar, y lo que hemos visto son accidentes. Decía, creo que era el delegado, Francisco de Paula Algar, que quien contamina paga. ¿Pero paga qué? Porque también, además de la limpieza que hemos visto estos días para extraer del río 4.000 kilos de peces largos, ha habido una suelta de agua extraordinaria, porque ha hecho para que el agua corriera, que eso también hay que cuantificar, supongo, porque no está la cosa para tirar el agua, menos a consecuencia de la acción negligente, al menos negligente de alguien. Claro, aquí viene siempre la pregunta perversa que algunos ciudadanos se hacen, ¿no? Y es que ¿qué es más barato? ¿Qué es más barato, verter o pagar la multa? No sé qué me cuesta menos, ¿no? Yo creo que aquí lo único que cabe es aplicar la legislación en el sentido más estricto, y no solo con una cuantía económica, sino a lo mejor hay que pensar en otro tipo de medidas, ¿sí?, para este tipo de empresas que además en muchos casos son reincidentes, no es una cuestión aislada, empresas con una trayectoria, sino que son reincidentes, que ha ocurrido en más ocasiones en otros sitios, ¿no? Yo creo que aquí esto es una cuestión de aplicar simplemente la ley, y sí, llegado el momento hay que endurecer las sanciones que se contemplan en la normativa, pues hacerlo sin ningún tipo de rugor. Y luego yo insisto, yo creo que aquí la inspección de la autoridad ambiental es importante, tanto de la propia Confederación como de la Policía Autonómica, porque en este caso es la Junta la que autoriza ese tipo de balsas. Entonces tendremos que ver que no son tantas las empresas en Córdoba que tienen esas balsas para hacer una inspección, bien durante el verano o bien durante la campaña olivarera. Claro, porque no llegamos al nivel de Alnalcollar, afortunadamente, o al nivel del Prestige, pero aquellos episodios que nos traen muy en la mente, nunca se pagó lo que costó.
es imposible pagar aquello. En este caso va a ser una factura mucho más pequeña, pero la sensación que tenemos en la ciudadanía es que al final van a atribuirlo a un problema de ingeniería. Se ha roto la balsa, una aseguradora que a la frente no parte, como que da un poco igual, ¿no? Claro, es que además evaluar el coste real, como tú dices, es muy complicado, porque a lo mejor desde el punto de vista de lo que es el vertido o los trabajos de recogida y demás, pero ¿y el daño ambiental, el daño ecológico? Claro. ¿Eso cómo lo cuantificamos? ¿Cuánto cuesta eso desde el punto de vista económico? Pues no lo sé. Igual las labores que deberían de hacer irían más encaminadas, no solo multas, sino también la recuperación un poco, ambiental. Claro, de recuperación paisajística y ambiental, ¿no? Tal vez esa sea la solución. Seguimos hablando de agua. El diario Córdoba trae un cintillo en la portada. Emaxa asegura el suministro de agua a la ciudad para los 3 próximos años. Una foto para la alcaldesa, presidenta de Emaxa, y la gerente Claudia Zafra. También la alcaldesa dice que hace falta un consumo responsable. También el diario El Día lo trae, se nos ha escapado antes, la misma información de la Confederación. Titula: Ambrosio descarta restricciones de agua en verano y resalta la inversión de Emaxa. Por cierto, que también anunciaron ayer el uso de agua no potable para riego, que ya, yo pensaba que ya se hacía, y realmente me sorprendió esta noticia. Es un anuncio porque suele ser lo habitual en la mayoría de sitios. Se utiliza agua no potable para el riego, ¿no? Y el baldeo. Claro, en este caso en Córdoba, como nuestros embalses, solo en cuestiones muy puntuales, han tenido problemas de lo que es de almacenamiento, sobre todo San Rafael de Navallana, que es el principal, y Guadalmillato, que están conectados el uno con el otro, pues entonces ahí no ha habido nunca problema en ese sentido, pero sí es verdad que es una medida que si es nueva, cuando menos llama la atención. A mí me ha llamado la atención igual que a ti. Yo creo que es algo que se debería de estar utilizando desde hace tiempo, sobre todo eso para el baldeo y para el regado, ¿no? En cuanto, aunque no habrá restricciones, pues bueno, yo creo que aquí Córdoba lleva muchos años sin haber restricciones, a no ser por una cuestión de avería, una cuestión técnica, ¿no? Y lo que sí es verdad es que tendremos que concentrarnos un poco del consumo de agua y de que es un bien escaso que tenemos que proteger, ¿no? Aunque aquí en este caso hay una cosa muy curiosa, y es que Emaxa, por un lado, llama al consumo responsable, pero por otro lado son empresas que viven o su negocio es vender agua. Entonces hay muchas veces se entra en determinadas contradicciones que yo mismo analizo y digo, no sé cómo se conjugan una cosa y la otra, pero bueno, ahí está. Las restricciones de agua normalmente son para ocultar fallos propios. Quiero decir, cuando se corta agua de noche, no es porque de noche consumamos agua, sino para evitar que las fugas que tiene la red viertan agua, porque se desperdicia agua, porque realmente de noche nadie abre el grifo. Cuando te dicen se corta el agua desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, no es porque tú no puedas beber, sino para que el agua que se fuga habitualmente no se fugue. Ese trabajo también de preventivo de Emaxa, quizá porque se ha hecho, ese trabajo hay que reconocer que Emaxa ha trabajado mucho en el mantenimiento de la red en los últimos años, y quizá eso es lo que permita que no haya restricciones, más que el consumo en sí, porque el consumo es el chocolate del loro, realmente con lo que se gasta de un pantano. Sí, yo creo que Emaxa en todas las etapas desde hace muchos años, y ha pasado por responsables políticos, yo creo, de todos los partidos, yo creo que una empresa ejemplar. Por todos, pero siempre está Antonio Jiménez ahí, el gerente de Emaxa histórico, que es un poco quien ha liderado el proyecto de Emaxa. Claro, yo creo que ha sido una empresa ejemplar, y ejemplar no solo la gestión del agua, sino ejemplar en el sentido que incluso en épocas de dificultades ha sido la que ha aportado fondos al ayuntamiento para determinadas actuaciones, ¿no? Yo creo que podemos presumir de ella. Además tenemos casos por ahí raros y extraños de otras empresas que se han metido en otros negocios, léase el canal de Isabel II y tal, y yo creo que esta empresa en Córdoba, hasta ahora y que sepamos, siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, con distintos problemillas que se han ido solventando, pero yo creo que podemos estar satisfechos del trabajo que está realizando. Hace algunas semanas nos contaron que van a hacer una segunda línea de agua potable, o sea, de agua no potable en este caso, agua limpia, porque hasta ahora cuando vemos baldeando a los operarios de Emaxa, conectan al registro de agua potable. Esta segunda línea, lo que tú decías, Emaxa tiene beneficios suficientes como para acometer una obra importantísima, que es llevar una segunda tubería por la red, no por todas las calles, supongo, sino aquellas que se baldean o las que están cerca de los jardines y los parques. Eso gracias a los... Sí, es una empresa que tiene los recursos y tiene la financiación suficiente propia como para acometer ese tipo de actuaciones, y estoy seguro que se va a hacer, incluso eso con el tiempo
tendrá que ir extendiéndose a todos los barrios de la ciudad. Y ahora la segunda pregunta. Si tenemos dinero en Emaxa, ¿por qué no se baja el recibo del agua? Porque se entiende que una empresa no debe, o sea, cueste dinero, tipo Ocorsa. Cuesta dinero, servicio público, pues se paga. Pero claro, que una empresa pública genere beneficios, bueno, vamos a bajar el recibo, ¿no? A lo mejor con bajar el importe del recibo sería mejor que repartir beneficios. Claro, aquí lo que pasa es que nunca, cuando se ha hablado de moderar el recibo, de ayudar a los vecinos a que paguen menos agua, nunca se ha hecho de manera generalizada, es decir, bajemos el recibo un 3 o un 4%, siempre se ha hecho de distintas vías, bonos sociales, claro, con bonos sociales, familias con más problemas, con dificultades a llegar a fin de mes y demás, porque el consumo prácticamente es el mismo. Entonces, yo creo que hasta ahora no ha habido voluntad de hacer esa reducción del recibo a todos por igual, sino en función de las circunstancias de cada familia, pues se han adoptado medidas, como tú has dicho antes, el bono social y demás. Emaxa es la joya de la corona, junto a Sadeco, son las empresas públicas que, como decía Juan, han incluso aportado dinero al ayuntamiento en época de dificultad, y empresas que incluso han exportado talento. Hablamos de Antonio Jiménez, que fue a Bar, a Agua de Barcelona, echó una manilla, o sea, una empresa, o Sadeco lleva premios en muchísimos sitios, la escoba de esta de oro que dan, lleva varios reconocimientos, y es interesante también defender a las empresas públicas. Siempre que habla de empresas públicas pensamos en la deficitaria, en Aocorsa o en Cecosan, que no acaba de, o Vincorsa o Procórdoba, que tuvo que cerrar. Sin embargo, en la empresa pública es eficiente cuando se gestiona eficientemente. Sí, yo creo que sí, y además lo que tú decías antes es porque también, más allá de que se han definido bien desde el principio, luego que han tenido unos gestores que han sabido estar por encima de muchas veces de los vaivenes políticos, de los cambios y demás, y que han seguido una política muy firme de beneficio social y también de beneficio económico, porque no, las empresas públicas, su objetivo primordial es el beneficio social, pero si además eso conlleva un beneficio económico que repercute luego en todo, en otras áreas, pues bienvenido sea, no tiene por qué ser siempre deficitaria. Bueno, seguimos avanzando. Trae el diario El Día a la portada, dos asuntos municipales, bueno, este municipal, este no, una declaración de la consejera de Educación, las hizo en Sevilla, afectan a Córdoba, titula el diario El Día, Educación admite las carencias en climatización de los colegios de Córdoba. Le decía antes de empezar el programa que el primer paso es admitirlo, el segundo paso es repararlo, porque que la admita solo a los padres no nos alivia, evidentemente. No, yo creo que aquí, aunque tarde, porque yo creo que es un problema que se viene ya sufriendo desde hace algunos años, pero que este año, con este adelanto de la ola de calor que aquí normalmente hemos tenido a finales de junio o julio, pues se ha adelantado a junio, pues yo creo que se ha develado un poco la situación de determinados colegios y centros educativos de Córdoba. El plan, yo supongo que nos lo irán presentando a lo largo del verano, que será muy ambicioso, pero otra cosa es que se pueda desarrollar a lo mejor en el tiempo que necesitamos, ¿no? Yo supongo que lo que se haga en el futuro tendrá que constar de dos fases, una fase de actuaciones y otra fase preventiva que todavía no se ha tomado, que es lo que comentábamos tú y yo antes, fuera de cámara, ¿no?, respecto a lo que son zonas de sombra, toldados, no sé si adaptación de horarios, en fin, algo muchísimo más complejo, pero la realidad, y yo lo he podido vivir, y yo creo que todos en nuestra familia lo hemos podido vivir en la última semana, es que a las 12 de la mañana era realmente insoportable estar en determinados centros educativos de esta ciudad, porque es que hay zonas que no tienen ni siquiera un aire acondicionado donde tanto los docentes como el alumnado pueda estar, porque es materialmente imposible. La Junta, o la FAPA y la SAMPA han criticado que la Junta se pusiera un poco de perfil y que lo que hiciera fue trasladar la responsabilidad a los padres. Si tienes tu hijo a calor, ven y te lo llevas. Algo que no parece que sea la actuación de la institución, del responsable. Sí, la verdad es que yo fui mi familia fue una de las afectadas, en el sentido cuando te llega un correo de tu centro donde te dice, oiga, como hace mucho calor, llévese usted a su hijo o a su hija, se lo lleva usted a la hora del recreo bajo su responsabilidad. Bueno, la verdad es que es sorprendente. Yo me parece que es un poco endosar la responsabilidad a la familia, en el sentido, oiga, si aquí ocurre algo y tal, pues el responsable es usted, que no ha venido a por la alumna o por el alumno. A mí me parece que no es el camino a seguir. Poníamos el ejemplo contrario, en el caso de que aquí se trata de una ola de calor, si ocurre en enero porque hay una nevada, como ocurre en otras zonas de España, en la zona norte, oiga, mire usted, se suspenden las clases y ya está.
y no puede haber clase porque es imposible que los alumnos puedan acceder al centro porque hay una nevada que impide llegar al colegio y punto. Pues, no sé si habrá que tomar medidas drásticas en ese sentido, pero aquí desde luego llama la atención y es un poco sospechoso que sea la propia administración educativa la que, oiga, bajo su responsabilidad llévese usted al niño. No sé, a mí creo que no es el camino, desde luego. Bueno, pues ya ha admitido la Junta al menos esto. Es cierto que lo ha admitido como ya no hay que hacer nada, pues estamos en vacaciones. Si hubiese admitido hace 15 días, hubiese obligado quizás a actuar más precipitadamente. Ahora habrá un plan a medio plazo que se supone que estará para septiembre. No va a estar para septiembre, conocemos todos que no va a estar, pero tenemos un margen quizás de maniobra hasta el próximo junio, que esperemos que no aguante la siguiente ola de calor. Sí, yo sobre esto, un simple apunte, si me permite. Es verdad que en 3 meses no se va a poner climatización ni aire acondicionado en todos los colegios, sabemos que eso materialmente es imposible, pero sí es verdad que en septiembre vamos a tener hasta casi los primeros días de octubre vamos a tener prácticamente el mismo problema si la climatología se comporta de manera similar a la de otros años, ¿no? Pero sí es verdad que en 3 meses sí da tiempo, por ejemplo, a pensar en toldados, a habilitar un horario especial, en fin, yo creo que hay una serie de medidas paliativas que sí se podrían tomar ya durante el verano, más allá de que luego se idee algún plan, pues bien para lo que sea aire acondicionado o cualquier otro sistema que consideren oportuno. Ahí sí que hay un plazo un poco más amplio. Lógicamente. Seguimos con el diario El Día, titula Urbanismo da el último paso para evitar la quema de residuos en Cosmos, una información que también aparece en el diario ABC. Titula ABC, Urbanismo dejará sin efecto el permiso ambiental de Cosmos para la quema de residuos. Bueno, tampoco es ninguna novedad, se esperaba, quizás Cosmos tiene una esperanza aún de que se mantuviera la licencia que en su día dio la propia gerencia y la Consejería de Medio Ambiente, que ahora pues se echa para atrás y se prohíbe la quema de residuos. No hay más allá de lo que todo el mundo esperaba. Sí, es simplemente el último paso de la voluntad firme de urbanismo de prohibir la quema de residuos en determinadas zonas y trasladarla o permitir eso solo en la zona de campiña, ¿no? Yo creo que esto forma parte del tira y aflojo que tiene en este caso urbanismo con la empresa y simplemente tendremos que esperar a ver qué decisiones se toman por una parte y por otra en el futuro, ¿no? Yo creo que la plantilla de los trabajadores y los sindicatos han dejado claro que no había riesgo con este tipo de prácticas. En colectivos vecinales, yo creo que más o menos divididos y tampoco de manera muy clara, se negaban y bueno, urbanismo pues al final ha tomado esta decisión. Yo supongo que lo dicho, habrá que esperar y ver qué decisiones toman uno y otro en el futuro. La empresa ya ha dicho en varias ocasiones que Cosmos no es viable si no se permite la valorización, ¿cómo se llama? La utilización de restos para alimentar su caldera, porque tiene dos beneficios, lo hemos hablado siempre, el beneficio de ahorrarse el gasoil y además de cobrar por quemar los restos que ellos decían que eran biomasa sobre todo y un tipo de poda, que no iban a quemarse plásticos ni ruedas, que es lo que realmente alertaba y preocupaba a los vecinos. Es decir, esto es el punto y final de una relación, porque claro, si Cosmos ya advirtió en su día que sin quemar residuos no es viable, no puede competir con otras empresas que sí que queman residuos, es un poco decir, bueno señores, si no pueden, pues aquí está la puerta y para adelante. Sí, lo único que pasa es que trasladar, como se planteó, incluso en algún tiempo, trasladar la empresa a otra zona de la ciudad, la 21. Es prácticamente imposible, son 300 millones de euros lo que se estima por lo bajo que podría suponer el traslado, eso es inasumible, ¿no? Yo creo que el camino o la vía judicial de este asunto no ha terminado. Yo supongo que por una parte o por otra seguirá y pasará mucho tiempo antes de que tengamos una resolución definitiva y total donde se diga sí o no. Es la sensación que yo tengo, a no ser que, como tú dices, a la empresa pues se le acabe la paciencia al respecto, ¿no? Los vecinos de la zona ya critican que Cosmos contamina incluso sin la caldera quemando residuos. Y además, los vecinos de la zona que no estén viendo lo saben. Cuando hay movimiento de cemento, por mucho que intentan protegerse las cargas con los toldos, en la zona hay cemento en suspensión porque es la actividad la que es. Quizás que habría que prever también un poco ese tipo de actividades que son nocivas o peligrosas o insalubres y alejarla de la ciudad. Chinales la ciudad ha rodeado Chinales, o sea, fue primero el huevo que la gallina en este caso, pero hay que prever quizás ese tipo de... Claro, pero eso a lo mejor había que haberlo previsto antes, no a lo mejor como en la empresa, sino con el crecimiento urbanístico
de esa zona, ¿no? En cualquier caso, es verdad que puede ser una actividad molesta, pero otra cosa que tenga efectos, los efectos que muchas veces pues se dice, se comentan según el estudio con el que se coja. Luego, molesto es, igual de molesto que son otras actividades, como el que tiene, en fin, otra serie de elementos, de actividades en su casa, no sé. Una discoteca debajo de tu casa. Claro, léase veladores de determinados vecinos, en fin, molestias hay. Otra cosa es que eso tenga una incidencia grave sobre la salud, que es lo que muchas veces yo pongo en cuestión, ¿no? Ayer a veces insinuaba que había una voluntad del ayuntamiento por retrasar actuaciones urbanísticas. Hoy lo recupera esa información, titula: "El cogobierno admite retrasos en las licencias urbanísticas. El último caso en El Brillante, año y medio para utilizar una hamburguesería". Y la foto de Isabel Ambrosio junto a la interventora y junto al jefe de prensa, que salen todas las fotos de paso. Ayer, como te digo, a veces incluso incluía el factor político, decía que es una decisión política. Hay un problema técnico, es político, son los dos, pero lo cierto es que va más despacio quizás que en otra época los trámites legales. Yo creo que aquí hay muchas cuestiones. Yo, sin restarle importancia a la parte política, que seguramente la habrá, también son cuestiones técnicas, incluso de sentencias jurídicas. Ya hemos comentado aquí en alguna ocasión la jurisprudencia que hay respecto a la validez de que determinados trabajadores de la gerencia, que no son funcionarios, puedan firmar determinados informes que afectan a la propia empresa, ¿no?, a la propia entidad. Con lo cual yo creo que aquí todo el mundo, tanto en el plano técnico como en el plano político, como en cualquier otro, si se me permite la expresión, se lo está cogiendo todo el mundo con papel de fumar, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no quieren arriesgarse a que se abra el melón de que un determinado expediente pueda echarse atrás porque no tenga una validez jurídica y administrativa en el desarrollo de ese expediente, ¿no? Con lo cual yo digo que influyen muchos factores. Si la gerencia de urbanismo lo que la solución pasa por dotarla del personal funcionario suficiente, pues tendrá que llegar un momento en que se haga. La cuestión es que, como están ahora mismo los entes locales, con las limitaciones que tienen por la ley estatal y demás, es complicado ahora mismo decir, oiga, se hagan ustedes de ahí 30, 40, no sé, X personas, y aquí tiene que ir determinados funcionarios. A mí me parece que la solución es compleja y larga. Ahora, está claro que todas esas dudas que hay al respecto tienen que influir necesariamente en el desarrollo de los expedientes y en el tiempo que se tarda en aclararlo y admitirlo, ¿no? Y también, decía yo, en el cariño que le ponga el político, porque cuando un proyecto es tuyo y podemos, no sé, el centro de convenciones, por ejemplo, del Parque Joyero, le ocurrió al PP con el Palacio del Sur, que llegó el presidente fue a aparcarlo, o el PP lo hizo, por ejemplo, pues con el Cordel de Écija, o el PSOE lo ha hecho con el Museo Taurino. Pero estos que no son míos, como que me da un poco, lo voy dejando ahí, lo voy dejando al final del montón. Y eso al final la ciudad pues va paralizando, no en este caso que son licencias ordinarias, sino grandes proyectos que también hacen falta algunos a esta altura de mandato. Sí, pero yo creo que esa práctica, la haga quien la haga, y aquí lo han hecho todos los partidos que han gobernado. Yo siempre he dicho que eso es un ejercicio de miopía política y de no pensar en los proyectos de ciudad. Aquí hay que pensar en los proyectos de ciudad, lo inicie quien lo inicie. Normalmente todo proyecto ambicioso, más allá de que nuestra alcaldesa luego diga que lo importante no es el ladrillo o sí, pero cualquier proyecto ambicioso seguramente en la mayoría de ciudades lo inician uno y lo terminan otro, porque esto es así. Es lo natural. Es lo natural, porque tienen un recorrido que normalmente suele ser largo, tanto desde el punto de vista administrativo como luego en la ejecución. Con lo cual, yo creo que no hay que orillar este tipo de iniciativas, lo que hay que impulsarla y decir, señores, esto se hizo así, yo lo hubiera hecho de otra manera, pero se hizo así, esto es bueno para la ciudad, ahora lo vamos a enfocar con esta utilidad y para adelante. Yo creo que es lo que muchas veces falla en esos proyectos de ciudad, que ni entre los propios grupos políticos se ponen de acuerdo en qué es un proyecto de ciudad, que todos escuchamos mucho la palabra, pero al final todo el mundo habla de ello, pero nadie sabe lo que es. Sí. Que es lo que además yo precisamente en mi artículo de este domingo hablaba sobre eso, ¿no? Diciendo, pero bueno, ¿qué es un proyecto de ciudad aquí en Córdoba? Y muchas veces ves que no se ponen de acuerdo. No hay nada margen del debate, todo está en debate político.
Yo criticaba perdón por la cuña, criticaba que, por ejemplo, un problema de ciudad o un asunto de ciudad es que el INE diga que tenemos el quinto barrio más pobre de España. Oiga, pues eso es un problema de ciudad. Y esto ya es una cuestión de que usted, yo de aquí pueda, en mi caladero tenga 10 votos más o 10 votos menos. Es que yo creo que es un asunto que al otro día pues requiere, señores, vamos a sentarnos los portavoces y vamos a solucionar esto. No, por vergüenza torera. Claro. Hablando de proyectos de ciudad, ayer por fin vimos uno concluido en la recuperación del palacete del convento de Santa Cruz. Así lo trae algunos periódicos, entre ellos, bueno, traen todo, en la portada del Córdoba, con foto para el subdelegado, el arquitecto y creo que también la ingeniera, no sé qué, la otra chica. Córdoba recupera, dice, en 3 meses el palacete barroco de Santa Cruz. Gobierno, Ayuntamiento y Clarisas participan en la restauración. $500.000 de euros de inversión. Bueno, es un palacete que está dentro del convento de Santa Cruz, convento de las Clarisas, de la calle Agustín Moreno con Valderrama, y que iba, no sé, creo que iba, espero que siga siendo el futuro museo de los conventos, museo conventual, ¿no? Algo que se quiere hacer allí también un aliciente turístico. Ese era el objetivo y yo hasta ayer mismo yo creo que el fin último no ha cambiado. Lo que sí es verdad que se ha hecho una intervención importante, yo creo que muy bien hecha, muy bien diseñada, además con cargo a esas partidas que ya destina el gobierno por sí, que es el 1,5% cultural, y yo creo que podemos estar orgullosos de que por fin se concluya sobre todo lo que tiene que ver con el patrimonio, que es algo nuestro y que tenemos que defender con vehemencia, ¿no?, los cordobeses, ¿no? Porque aquí se mantiene la titularidad, la propiedad la mantiene el convento, las Clarisas, se cede al ayuntamiento durante 50 años para su uso y luego ya se verá qué se hace de 50 años. Sí, normalmente suele ocurrir así cuando se tratan obras del 1% cultural. Puede ser 50 años, puede incluso aumentarse ese tiempo. Luego habrá un convenio de cesión y de gestión en el futuro, pero desde luego ahora está garantizado que cuando se determine, pues eso puede abrir como el Museo Conventual de Córdoba. Cuando se produjo, remontamos 800 años atrás, la Reconquista en Córdoba, cuando llegó Fernando III de los Santos, se encontró una ciudad muy musulmana, quiso hacerla muy cristiana, es lógico, construyó muchas más parroquias de las que hacían falta y muchos más conventos de los que hacían falta. Ahora, 800 años después, vemos muchos conventos que están quedándose despoblados, porque no hay la vocación que había hace 800 años y porque, bueno, cambia mucho la forma de entender la vida. El convento de Santa Cruz se ha resuelto de una manera, el de Santa Isabel con su polémica, tenemos pendiente el Cister también, que se iban, que no se iban. Hay que, sobre todo, velar por el patrimonio, porque eso es patrimonio de la ciudad, los conventos. Sí, es patrimonio de la ciudad, pero bueno, también tiene unos titulares, en este caso son las órdenes, en otros casos son las diócesis, en fin, también es verdad que determinar en muchos casos la complejidad de ese tipo de edificios históricos es muchas veces complicado, ¿no? Sí. Yo creo que hay salidas para todo, en este caso, donde se puedan mantener vocaciones, pues yo creo que la tradición tampoco está mal, que estén allí los religiosos, y luego, pues en fin, en determinadas ciudades de la provincia tenemos las famosas hospederías, que eran antiguos conventos que se han convertido en hospederías y mantienen toda su esencia y toda su riqueza arquitectónica cuando tú vas allí, bien como visitante o bien como para hospedarte, ¿no? Santa Marta parece que también se está orientando hacia una hospedería. Claro, yo creo que puede ser una salida, una explotación desde el punto de vista turístico, donde se exige pues el mantenimiento del patrimonio que allí, ¿no? Se me viene la hospedería de San Francisco, o en Palma del Río, o en Priego, donde las tienes, que son verdaderas joyas que están cuidadas en este caso por una empresa, ¿no? Sí, porque en Córdoba no hay ningún convento que tenga actividad suficiente, porque pensamos que Santa Isabel, el de San Pancracio, que iba a ir acogiendo el de Santa Cruz, la misma orden, pero al final también Santa Isabel se cierra. El convento del Santo Ángel, la plaza de Capuchinos, ahí quedan 4 frailes. El convento de Santa Ana, y quedan 4 monjas. O sea, que realmente los conventos están todos vacíos. Si no se han cerrado antes porque las circunstancias, bueno, le permiten mantenerse allí, pero que esto no, si no ocurre ahora, va a ocurrir dentro de 5, 10 o 15 años. Pero que esto va a ocurrir. Sí, yo creo que es una cuestión de que la propia Iglesia o las órdenes que tienen autonomía para gestionar un poco qué va a ser de su patrimonio, tendrían que pensar en ir resolviéndolo ya. Yo creo que es la única salida que queda para que desde luego ese patrimonio no se pierda, y bien desde el ámbito de la empresa privada o de lo público en determinadas ocasiones pues se pueda cuidar y mantener.
Para terminar, dos asuntos muy rápidos, uno de deporte, otro de cultura. En cultura, para el diario El Día, foto para Cañizares, que vuelve, que va a ser quien inaugure este año la 37ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba. Hemos criticado, bueno, criticado entre comillas, con cariño, el cartel de este año. No hay un grandísimo concierto que atraiga público, pero es verdad que el tono es alto, la calidad, y el primer concierto muy importante de Cañizares. Sí, yo creo que sí, yo creo que más allá de a lo mejor lo mediático de algunos conciertos, tal vez exceptuando a Amaral, ¿no? Pero lo mediático de otros años no está, pero yo creo que el nivel es alto y es bastante digno para lo que es el festival, y yo creo que abrir con Cañizares y este homenaje además que hace a Paco de Lucía, yo creo que es un lujo para Córdoba, y yo animo a los cordobeses a que, además con la orquesta, yo creo que... Lo que ocurre, Juan, ayer traéis todos los periódicos las previsiones de ocupación hotelera para julio-agosto. Hace falta un tirón en julio-agosto en Córdoba. No podemos seguir reclamando que los turistas vengan solo a pasar calor. Hay muchas ciudades que organizan sus conciertos, sus festivales de verano con calidad, con mucha calidad, y otros muy populares. No sé, Benicàssim, por ejemplo, no habrá calidad, no sé, pero somos populares. O el de San Sebastián o en Granada cuando se hacen los conciertos. Córdoba quizá haga falta un tirón gordo para conseguir desestacionalizar el turismo en verano. Yo creo que sí, yo creo que tenemos el ejemplo que hemos tenido de la Noche Blanca, que aquello cuando surgió todo el mundo cuestionaba, cuestionaba, quién va a venir aquí, a ver, con el calor que hace y tal. Tenemos el Festival de la Guitarra, que también sigue siendo un atractivo. En fin, yo creo que en la provincia también hay cosas interesantes durante el verano que merecen mucho la pena, ¿no? La cuestión es verdad que a lo mejor había que idear algo más en la capital que sirviera un poco de tirón para el resto de actividades que hay en la provincia. Y ya para terminar, que está María Ángel esperándonos, foto para David Rodríguez, la portada de ABC. Dice ABC que está a un paso de fichar, un viejo sueño del equipo blanquiverde, traerse a este delantero. Esta semana creo que se ponen ya a la venta los abonos. El club no sabe si presentar fichaje y vender los abonos, o vender abonos y presentar fichaje, porque luego se crean expectativas, como ocurrió el año pasado, que luego no se cumplen, porque se vendió, vamos, déjate de pegos, decía el año pasado la campaña, ¿no? No sé cómo era el logo, algo parecido al logo. Pero al final se frustran porque la gente piensa que va a hacer un plantillón. ¿Qué es mejor, fichar primero y vender abonos, o reconocer que va a haber regular de fichaje? Yo soy partidario siempre primero de vender el abono, ¿no? Porque el que es fiel lo va a comprar igual. Si luego además durante esa etapa de venta de abono o en la parte final de esa venta de abono, pues bueno, puede anunciar algún fichaje que anime un poco más, me parece bien. Pero yo creo, el Córdoba es muy libre de hacer lo que quiera, pero yo soy partidario más bien de empezar la venta de abonos, donde el cordobesista fiel sabes que va a ir por su abono, que lo pueda recoger sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de incidencia, ni de cola, ni de espera y demás. Y si luego al final, pues bueno, hay algún fichaje de renombre que además anime la venta en la parte final, pues me parece muy bien. Ojalá que todo vaya bien y que el año que viene estemos en primera. Estamos peleando por lo menos por estar arriba y no peleando por salir de abajo, que creo que es importante para la afición. Pues hasta aquí llegamos, Juan. Muchas gracias como cada martes por estar aquí con nosotros. Como siempre, comentarios interesantísimos. Le dejo como cada día con Ángeles Mellado con su café y media. Mañana, que será miércoles, volveremos nosotros a seguir leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.